Dios en nuestra vida y queremos llevar un tema, ¿no? La tentación. ¿Qué cosa es la tentación? Aclarando siempre que la tentación no es pecado, ¿no? Estaba con una comunidad y yo les decía, imagínate, pobre diablo, todos le echamos la culpa al diablo, ¿no? El diablo está lejos, delante del demonio está el pecado viene la tentación y después estás tú. Entonces, es tu decisión la que te va a llevar a hacer las cosas que tú quieres hacer. Eso se llama el libre albedrío, a decidir el bien o el mal, tu bendición o tu maldición, la vida o la muerte. Eso está en que tú lo elijas. Entonces, esto es la tentación. La tentación es aquello que aparentemente es algo muy apetecible para ti, pero hay que ver si eso es, ¿no? Si te conviene o no, si te hace daño o no, qué consecuencias vas a tener. La tentación es el impulso que nos mueve a hacer algo, especialmente algo malo. Entonces, eso es tentación. Por ejemplo, mientras usted va de compras, ¿no? Ve algo que le gusta y piensa que sería fácil robarlo. Esa es una tentación. Más fácil que comprarlo es robarlo. ¿Por qué? Porque no te cuesta nada. Sí te cuesta la cárcel, la señalación. Entonces, si haces eso, muchas veces, aunque nadie te vea, y es un pecado. Pero ¿quién lo decidió? Tú. Aquí no tiene nada que ver el demonio. Es tu decisión. No. Es tu decisión. Pero su conciencia le dice que no lo haga, ¿no? Siempre porque tenemos a Dios dentro de nosotros. Pero a veces nuestra carne se rebela y se inclina al mal y caemos. O sea, de la tentación pasamos al pecado. Entonces, así que cuando nosotros rechazamos, dice Jesús que los pecados entran por los pensamientos. O sea, cuando tú comienzas a pensar, es que tú piensas lo bueno o lo malo. Cuando tú comienzas a pensar lo malo, ya tienes una tendencia. No, eso se llama tentación, una tendencia al mal. Así, o sea, somos tentados, ¿no? Y en ese momento, ¿quién puede ganar la batalla? Eso depende de ti, si Dios o el demonio. Pero sabes que Dios ha ganado la batalla, que Dios ha vencido, que Dios es el Señor, que Dios ha pagado todo. Entonces tenemos que acogernos, no al pecado, sino a la gracia de Dios. No a la muerte, sino a la bendición. Un objetivo podría ser algunas formas para no caer en el pecado. Eso podría ser un objetivo. Algunas formas que podamos presentar para no caer en el pecado y no alejarnos de Dios, ¿no? Entonces, frente a esto, ¿cómo debe ser mi actitud? De esto vamos a tratar. ¿Cuál debe ser mi actitud frente al pecado cuando yo soy tentado? Mira, hermano, se ha presentado algo, te ofrezco esto. Hay que ver. Entonces viene el discernimiento del Espíritu Santo que te indica si lo que tú vas a hacer es bueno o es malo. Eso te lo regaló Dios. Está dentro de ti. Por eso es que Salomón, cuando Dios le dice, pídeme lo que quieras porque tú vas a gobernar mi pueblo. Entonces Salomón le dice, Señor, dame discernimiento para reconocer entre el bien y el mal. Y poder elegir, y poder saber gobernar tu pueblo en el bien y no en el mal. Entonces Dios le dice, Salomón, por haber pedido solamente discernimiento en saber entre el bien y el mal, yo te doy la sabiduría que ningún hombre ha tenido y tendrás las riquezas que nadie en todos los tiempos haya tenido. Imagínate cómo habrán sido esas riquezas del rey Salomón. Entonces, en esto está. Pero después fue tentado y cayó Salomón, ¿no? David fue tentado y cayó en la tentación. Es que somos seres humanos. La iglesia, hermano, no está hecha de santos, de gente constructores. No. La iglesia está hecha de gente de barro, gente frágil, gente tendiente a caer, a romperse, a hacerse pedazos. De eso estamos hechos todos. O sea, nadie puede señalar a su hermano. Por eso que Jesús nos dice, ¿por qué miras la pelusa en el ojo de tu hermano? Mira la viga que tienes en tu ojo,
que no te permite ver. Después que te saques la viga, podrás ver la pelusa de tu hermano. Bien, el Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña también que Satanás, el maligno, es un ángel que se opone en todo a Dios, es un enemigo de Dios. No, es aquel que atraviesa en el designio de Dios, es aquel que se va contra el plan de salvación que está en Cristo Jesús. El Espíritu Santo, tenemos que ver que hay dos espíritus: el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo de Dios, que te lleva a Cristo, y Cristo te lleva al Padre. Pero el espíritu del mundo es el espíritu que te lleva a Satanás y te lleva a esa vida eterna, pero del fuego eterno que no se apaga, para maldición. Entonces, acá no es Dios, porque Dios nos dio inteligencia, nos dio voluntad, decisión. Entonces, con tu inteligencia y tu voluntad, tú decides elegir. Entonces, en esa elección viene la tentación, y en esa caer en la tentación caes en el pecado, y cuando caes en el pecado caes ya no en los brazos de Cristo, sino en los brazos de ya sabes de quién. Entonces, de esto depende. ¿Cómo lo llama Jesucristo al demonio? Jesucristo lo llama homicida y criminal desde el principio, en el Evangelio de San Juan capítulo 8 versículo 44, y el Apocalipsis también lo llama el seductor del mundo, ¿no? Entonces, Apocalipsis 12:9. Entonces, ya lo están identificando, imagínate, seductor del mundo entero. Y Jesucristo nos dice, es el homicida del principio. Y cuando Jesús se presenta en el capítulo 10 de San Juan, Él dice, yo soy el buen pastor. El ladrón solo viene a matar, robar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida, y vida en abundancia. Entonces, podemos identificar entre el bien y el mal. Por eso digo, esa es tu elección. Tu elección está en que tú elijas la vida en abundancia y no una vida en oscuridad. La vida en oscuridad, tú caminas en la oscuridad y te vas a chocar, te vas a golpear. De repente hay un fierro frente a ti, te puedes quedar sin un ojo. De repente hay una piedra ahí, te caes. ¿Por qué? Porque estás en oscuridad. Entonces, esa oscuridad no es una oscuridad física, sino es una oscuridad espiritual que no te permite ver la luz de Cristo Jesús. Entonces, en esto podemos ver, ¿no?, en aquel medio, ¿no?, buscar los medios para no caer en este pecado. El pecado te lleva a la muerte, pero no es una muerte física, sino es una muerte espiritual. Entonces, mucho podemos ver que en la calle caminamos, corremos, hacemos lo que queremos, nos vamos y nos perdemos, hacemos lo que hace todo el mundo. Entonces Satanás se alegra. Entonces ahí vives en oscuridad y estás muerto ahí. Pero viene Cristo y quiere resucitarte, darte una nueva vida. Entonces, conocer a Cristo es tener una nueva vida en el Señor. Mira, en 1 Corintios, en el capítulo 10, versículo 13 nos dice, de hecho, ustedes todavía no han sufrido más que pruebas muy ordinarias, pero Dios es fiel y no permitirá que seas tentado por encima de tus fuerzas. En el momento de la tentación, el mismo Dios te dará la fuerza para que tú puedas superar la tentación. Esto es palabra de Dios. Entonces, ¿cuándo caigo yo? Cuando no estoy arraigado a Cristo. Cuando no practico mis ejercicios espirituales. Y hermano, ¿qué es practicar ejercicios espirituales? ¿Han visto cómo salen a correr en las mañanas? Cómo a veces practican el fútbol, los deportes, todo. Esos son ejercicios físicos, pero los ejercicios espirituales son aquellos que se realizan a través de la oración. Es la comunicación directa, tú con Dios, directamente. Esa es la oración. Y la fe está en creer que Dios me escucha y me responde en su palabra. La palabra de Dios es la respuesta de Dios. La palabra de Dios es el anuncio, es la proclamación de lo que hay en el corazón de Cristo para tu salvación, la mía y la del mundo entero. Entonces, cuando yo entro en el sacramento, hay perdón de mis pecados, hay liberación de mi alma,
hay salvación. Cuando yo estoy en una comunidad, la comunidad es orante, la comunidad ora por ti. Todos los que estamos en comunidad, aunque tú a veces entres a una comunidad y no ores en lo debido, pero hay una comunidad que está orando por ti. ¿Por qué? Porque perteneces a esa comunidad. Entonces la comunidad te fortalece. Entonces estas líneas espirituales, estas líneas que nos ayudan en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo, en nuestra vida personal. Mira, a veces tenemos un error. ¿Cuál es tu proyecto? Mira, mi proyecto es tener mucho, ¿ya? Y para tener tienes que hacer mucho. Y para hacer tienes que tener vida. Entonces nosotros empezamos al revés. Empezamos primero en tener, ¿no? Pero para tener tenemos que hacer, porque estamos pensando tener. Y tener todo y ambicionamos todo. Pero nos olvidamos de algo que es así imprescindible. Alguien me puede decir, Dios, primero es tu ser. Tu ser. Primero eres tú. Si tú no te formas, si tú no eres ordenado en tu economía, no eres ordenado en tu vida familiar, pues ¿sabes qué? Por más que hagas lo que quieras, vas a perder. O sea, no vas a tener. Entonces el orden es el ser, yo primero, ver mi vida, no transformar mi vida, pero ¿a través de quién? A través de Cristo Jesús. ¿En quién? En su Espíritu Santo. Y esto es, ¿no? O sea, comenzamos. Dios, su Espíritu Santo, Cristo, yo, ¿no? Mi ser, el hacer y el tener. Por eso que Jesús dice, busquen el reino y su justicia, y el resto viene por añadidura. Es que si tú haces las cosas bien, te proyectas bien, todo lo que va a venir va a ser bueno. Pero si tú no empiezas en ordenar tu vida, ¿no? ¿Has visto cómo está tu cuarto? Donde tú duermes, quizás está un desorden. Podemos decir, así está tu vida, ¿no? Entonces, como que tenemos que ordenar primero nuestro ser, para empezar después a hacer. Después que comenzamos, identificamos nuestro ser y estamos haciendo, entonces recién podemos tener. Entonces, esto es verdaderamente un orden en nuestra vida. Por eso que en Corintios nos dice que Dios te dará las fuerzas en el momento de la tentación para que tú no caigas en el pecado. Esto es palabra de Dios. Para nosotros es fácil decir que Satanás trata bien a los que están, ¿no?, en el camino del mal. Mira, como quien dice, ¿no? No hay que echarle la culpa a todo al diablo, porque nuestra carne es muy frágil, ¿no? Dice que nosotros somos pecadores desde el vientre de nuestra madre. O sea, eso lo dice el Salmo 51. Somos pecadores desde el vientre de nuestra madre. Entonces, si nosotros somos muy frágiles, entonces tenemos que fortalecernos, porque si no, nuestra propia carne nos arrastra a esa tentación y nos hace caer en el pecado. O sea, Satanás no te hace pecar, por si acaso. Muchos pobrecito el diablo, todos le echamos la culpa al diablo. No, Satanás te pone la fuente del pecado, ¿no? Y la tentación está ahí. Entonces, cuando tú eres tentado, tú eres hombre casado y se presenta una jovencita por ahí, ¿no? Y con una mirada te seduce. Entonces, eso es una tentación. Pero eso no es pecado. Que tú mires a una mujer hermosa no es pecado, ¿no? Sino es como es tu corazón que se dispone, ¿no?, a arrancar la gracia, sacarla a un lado y quedarte tú en tu carne, en tu propia carne, y esa carne propia tuya te hace caer en el pecado, porque has sido tentado. Entonces, cuando está la gracia de Dios, cuando están los ejercicios espirituales, te fortalecen y no le dan lugar a que tú puedas caer en el pecado. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dicho en esta mañana, ¿no?, que en su palabra dice, de hecho ustedes todavía no han sufrido más que pruebas, ¿no?, ordinarias, pero Dios es fiel y no les permitirá que sean tentados por encima de sus fuerzas. En el momento de la tentación, Dios le dará las fuerzas necesarias para que superen la tentación y no caigan en el pecado. Esto es palabra de Dios. Entonces, ¿de quién depende? ¿De Dios, del demonio o de ti? De mí depende. Porque Dios, ya les dije, me dio suficientemente
la inteligencia, ¿no? Me dio la sabiduría para discernir entre el bien y el mal, saber que esto es bueno y esto es malo. Entonces, ¿a qué me inclino yo? Si yo me inclino al bien, es gloria de Dios. Si yo me inclino al mal, mi carne se ha debilitado porque me alejé de Dios, porque quité la mirada de Dios, porque los ejercicios espirituales no estuvieron ahí, dejé mi oración, ¿no? Dejé los sacramentos, dejé mi comunidad, dejé de leer la palabra de Dios, dejé de escucharlo a Dios, dejé de comunicarme, entonces yo me debilito. Entonces, yo que era un foco, que tenía una batería bien cargada, la batería se viene cargando hasta que el foco se viene apagando, y ahí donde entra Satanás. Mira, y te voy a poner un ejemplo, cómo ataca el mal, ¿no? Jesucristo, cuando Él estuvo en el desierto, dice, el Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser tentado. Entonces, en ese momento que Él es llevado, ¿no?, al desierto para ser tentado por el demonio espera que Jesús pasen los 40 días sin comer. No comió, no bebió, pasó en un ayuno pleno 40 días Jesús. Entonces, en el momento que humanamente Jesucristo se sentía débil y frágil en el desierto, cuando Él no humanamente tenía hambre, humanamente estaba agotado, como que su cuerpo ya no resistía, porque eso es lo humano. Pero era el Espíritu Santo quien lo sostenía. Y cuando viene el demonio a tentarlo a Jesús, esas 3 tentaciones, le muestra, le dice, como ve que tenía hambre, le dice, a ver, que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le responde con la sabiduría de Dios, porque el demonio conoce la palabra, pero Dios es el autor de la palabra. Que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le contesta con la misma palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Después dice que el demonio lo llevó a un lugar muy alto y le dice la palabra de Dios, dice el demonio, que si tú te lanzas, tus ángeles te acogerán para que tú no caigas. Segunda tentación. Y le dice Jesús, no tentarás al Señor tu Dios. En la tercera tentación le muestra el mundo y lo lleva en una visión a Jesús en la parte más alta y le muestra el mundo, toda la belleza del mundo. Dice, todo esto, le dice el demonio a Jesús, todo esto se me ha sido dado. Si tú me adorares, todo esto será tuyo. ¿Y qué le dice Jesús? Apártate de mí, Satanás. Mateo 4:10, apártate de mí, Satanás, que solo a Dios adorarás y solo a Él servirás. Y el demonio se fue. Entonces, aquí podemos sacar muchas conclusiones donde podemos ver, donde el demonio, cuando tú eres tentado muchas veces, se cansa porque ve que contigo no puede y se va a buscar una presa más fácil. Vamos a buscarlo a ese que está ahí. Ese es mi presa fácil. Ese para en las discotecas, chupa todas las semanas. Ese le gustan las mujeres. Ese no va a la misa, ese no se confiesa, ese no ora, ese no lee la palabra de Dios. Entonces eres presa fácil. Entonces cuando ve a Jesús cansado, de hambre, 40 días sin comer, en ayuno, dijo, esta es presa fácil, pero se equivocó. ¿Por qué? Porque tú, cuando tienes la oración te sostiene. La oración te sostiene. Yo conocí al padre Rufus Pereira, un exorcista, ¿no?, de la India, ¿no?, que él decía que en la Semana Santa, la semana entera hacía ayuno, solamente tomaba agua. Pero padre, ¿cómo resiste? Es que es la oración. El ayuno te sostiene, te da fuerza. Y a veces eso no lo entendemos, porque humanamente no se entiende, pero espiritualmente esos ejercicios espirituales que les digo es fuerza y poder para ti contra el mal, ¿no? O sea, cuando hablamos contra el mal estamos hablando del demonio, estamos hablando del pecado, estamos hablando de ti mismo, de tu propia carne. No, dejémoslos un poquito tranquilo al demonio, porque esta vez es tu propia carne, como no está fortalecida, caes fácilmente. Los ojos se tuercen rápido, ¿no?
nos da tortícolis cuando vemos algo que nos agrada y es pecaminoso. Entonces, nuestra lengua se apura en contestar palabras hirientes. A veces nuestros oídos son prestos a escuchar chismes, cosas que no nos interesan. Si quieres escuchar chismes, escucha esos programas de Magali TV, tanta cosa. Entonces, eso no, hermano, yo te quiero resumir en muchas cosas. Todo lo que no edifica y no suma en tu vida, te resta y te derriba. Eso no te suma. Dime, ¿cuándo vas a hacer algo? Di, esto me suma, esto me ayuda en mi vida personal, esto me ayuda en mi matrimonio, esto me ayuda en mi economía, esto me ayuda y es bueno, ¿esto le agrada a Dios? Entonces con esas preguntas tú mismo te vas a responder, porque tienes a Dios dentro de ti, ¿no? Ahora, podemos decir, ¿cómo se presenta la tentación? No, lo único que te digo, que el mal no cesa de trabajar. ¿Sabes qué? Cuando yo te digo, dejen tranquilo al demonio, no significa que el demonio no hace nada. No, el demonio quiere que tú no te salves. Pero tu carne es tan débil que tú te acuestas con tu carne débil y te levantas con tu carne débil. Pero te fortaleces en la gracia del poder de su Espíritu Santo, orando, escuchando la palabra de Dios, entrando en el sacramento, participando en una comunidad, no, testimoniando que Cristo existe. Y el testimonio solamente lo vas a dar cuando tú tienes verdaderamente un encuentro personal con Cristo. Bendita sea esa renovación carismática católica que me arrastró en cadenas de amor al corazón del Señor. Sino que sería Diego Millones, estaría perdido no sé por dónde, pero el Señor es bueno, nos saca de la inmundicia y de la oscuridad y nos pone en un lugar más alto. El más alto de un hombre, ¿sabes cuál es? Estar a los pies de Cristo. Benditos sean esos pies que besó aquella mujer pecadora, con sus lágrimas los lavó y con sus cabellos los secó. Es algo hermoso el amar a Cristo. Entonces esa mujer que está en el pecado, cuando conoce a Cristo hay una transformación, te transforma Dios, transforma. Y eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo de Dios. Santiago 1:14, 15 dice, cada uno es tentado por su propio deseo, por su propia carne, que lo arrastra y lo seduce. El deseo concibe y da a luz el pecado. Mira lo que dice la palabra de Dios. El pecado crece y al final engendra la muerte. Entonces nosotros decimos, yo estoy vivo, el más vivo de todos, pero los ojos espirituales ven que tú estás muerto. Entonces Cristo vino por los muertos. Cuando Jesucristo hace revivir a Lázaro, a la niña, ¿no? El niño ese que iba en el camino de Naín, a la suegra, a esa madre que se queda viuda y ve a su hijo, Jesús siente compasión. A esa niña Talita Cumi de 12 años, a los 3 de la muerte los vuelve a la vida, para mostrarnos que Dios tiene poder, para sacarte del sepulcro, ¿no? A una vida nueva. O sea, del hombre viejo al hombre nuevo. Este es el camino de Dios, no es otra cosa. O sea, aquí no traemos teologías profundas, ¿no? Ni somos exégetas. No. Es una cosa muy sencilla. Sigue a Cristo y se acabó el tema, ¿no? Y el Señor estará contigo. Y dice la palabra de Dios, Dios ha enviado a sus ángeles a resguardar tus caminos. Este es el mensaje, ¿no? Esto es lo que decía la palabra de Dios. Cuando uno es tentado por su propio deseo, tú eres tentado por tu propio deseo. Esa es tu carne, ¿no? Y el deseo concibe y da luz el pecado. El pecado crece y al final engendra la muerte. O sea, si consentimos el pecado estamos muertos. Pero consentir el pecado es una cosa y pecar es otra cosa. Entonces, una cosa es que tú peques y rechaces el pecado y pidas perdón a Dios y la gracia vuelve a ti. Y otra cosa es que tú peques y que consientas el pecado. El problema no está en que tú peques, el problema está en que tú no consientas tu pecado. Entonces, ¿puedes caer? Sí, porque eres frágil. Mira, cuando nosotros decimos que somos una jarra de barro, agarra una jarra, algo de barro y tíralo en el suelo. Imagínate un vaso de vidrio, ¿no? Imagínate que eso es de barro. Tíralo en el piso de cemento. Se va a quebrar. Ese eres tú. Entonces, el quebrarnos significa que frente a la tentación caemos en el pecado. Eso es quebrarse. Por eso los mexicanos decían, Jalisco no se raja,
O sea, que a veces como que entra esa soberbia, como que entra ese orgullo, ¿no? Esa vanidad, esa altanería. Y creemos que no nos va a pasar nada. Por ahí sale el otro, nos mete el balazo y muertos, ¿no? Pero el Señor está ahí contigo siempre. Esta es la manera en que se presenta el mal. El deseo dice, cuando se ha hecho fecundo o ha concebido, da a luz el pecado. Cuando lo hacemos fecundo, da a luz el pecado. Entonces, perdemos la gracia. Y ese es el momento en cuando tú pierdes la gracia, en que tú decidas pedir perdón a Dios y la gracia vuelve a ti y continúas en gracia. Pero lo otro está en que tú caigas y peques y te quedes ahí. Entonces, cuando tú te quedas y te enfangas, eres un cerdito, ¿no? Pero cuando tú te caes en el pecado y suplicas perdón, la gracia vuelve a ti y sigues. Entonces, eres una oveja. La pregunta, ¿qué animalito quieres ser? ¿La ovejita o el chanchito? Creo que queremos ser ovejas, ¿no? Bueno, pero a algunos les gusta ser cerdo, ¿no? Bueno, es de elección. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, fíjense en todo lo que encuentren de verdadero, noble, justo y limpio, en todo lo que es fraternal y hermoso, en todos los valores morales que merecen la alabanza. Pongan en práctica todo lo que han aprendido, todo lo bueno, no todo lo que han recibido y oído de mí, todo lo que me han visto hacer, y el Dios de la paz estará con ustedes. Esto es palabra de Dios. Ya pongamos en práctica todo lo bueno que hemos aprendido. Pues a veces hasta de nuestros padres podemos aprender cosas malas, ¿no? De nuestros hermanos, de los amigos. Pero dice el Señor, pongan en práctica las cosas buenas. Y cuando venga la tentación, Dios te dará las fuerzas para no caer. Y de seguro que sí. En Deuteronomio 32:28 dice, Israel no sabe conducirse y no hay en ellos sensatez. Si fueran inteligentes ustedes, lo entenderían y sabrían en qué van a terminar o en qué van a parar. Por supuesto, si tú haces el mal, si te metes con una mujer que tiene ya su compromiso, que tiene un matrimonio establecido y te metes ahí, hay infidelidad, puede causar muerte, puede haber odio, puede separación, o sea, no va a tener nada bueno y tu conciencia no va a vivir en paz. Entonces, de esto se trata, ¿no? De esto se trata, en tu elección. No hay otra cosa más que en que tú solamente sepas decidir, y para saber decidir tienes que tener la luz de su Espíritu de Dios. Entonces, esto es, del mismo modo, no podemos alimentar la mente con deseos incorrectos. Así como lo alimentamos nuestra mente con malos deseos, también podemos alimentar nuestra mente con buenos deseos, con buenas historias. Pues cuando tú prendes tu televisor, está tu elección, ¿qué eliges en ver? Esa es tu elección, ¿no? Mira esos canales. Un día agarré, le di la vuelta a todos los canales. Oye, ninguno había. Por ahí solamente que hay 2 canales, ¿no? De televisivos que son de cable, que son católicos, pero de ahí todo era pues de mundo, ¿no? Y a veces, bueno, ya no hacemos comentario de esto porque ustedes lo saben mejor que yo. Los ejercicios espirituales fortalecen siempre, ¿no? Y realizar alguna actividad te va a ayudar también. O sea, hacer un deporte, hacer una lectura, cuando tú te sientes tentado, invocar. Miren, hermanos, a veces nosotros decimos en las comunidades, la palabra de Dios tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, pero nos quedamos solamente en la lectura, solamente en la lectura nos quedamos. ¿Por qué? Porque si verdaderamente creyéramos que la palabra de Cristo tiene poder, el mismo poder que habló Jesús, ese mismo poder lo vas a tener tú cuando tomas la palabra de Dios en el nombre de Jesús. ¿Cuántas veces he visto, ¿no?, alejarse el mal con oración a la sangre de Cristo? Yo siempre les aconsejo a todos mis hermanos una oración muy sencilla para tu vida, para que el mal no pueda atacarte. O sea, a veces, vamos a suponer, tú sales a la calle es peligroso porque te pueden asaltar, te pueden matar, te pueden robar. Entonces, algo muy sencillo. Señor Jesús, en tu preciosa sangre cubre todo el ser que tú has creado en mí.
Cúbreme en tu sangre preciosa, protégeme de todo mal, de todo ataque del mal. Protégeme de todo, háblale de lo que quieras, de robo, de asalto, de toda la gente que viene con malas intenciones. En el nombre de Jesús te lo pido, amén. Y se acabó. Yo salgo de mi casa, sangre de Cristo, protégeme contra todo mal. Llévame y regresa a mi casa con bien. En el nombre de Jesús, amén. Y salgo en paz. No tenemos que hacer letanías tan grandes en el momento que tú sales. Pues, ¿por qué? Porque a Dios sí se le da un espacio para orar. Tenemos el espacio del Señor. Dice, ¿cuánto tiempo debes orar? Al menos 1 hora. Al menos, dice. En estadística, lo que hemos estudiado estadística, bueno, a nosotros nos enseñaron que al menos significa que a partir de ahí no puede ser menos. Por ejemplo, dice 1 hora, o sea, no tiene que ser menos de 1 hora, al menos 1 hora. Cuando dice a lo más, al menos 1 hora. Entonces, esto es muy importante, la recomendación que nos hace Jesús el Señor. En Romanos 11:20 nos dice, muy bien, no creyeron y fueron despojados y fueron desgajados mientras que tú estás ahí gracias a la fe. Pero yo te digo, no seas orgulloso y vigila tus pasos. El Señor nos hace siempre recomendaciones. Vigila tus pasos. ¿Qué significa vigilar tus pasos? No significa que al caminar tú vas a ver tus pasos. No, el mensaje de Dios, vigila tus pasos, está, vigila tu mirada, vigila tus pensamientos, vigila tu palabra, vigila a dónde vas, vigila lo que estás haciendo, vigila lo que vas a hacer. Ten en cuenta esto es vigilar tus pasos. No voy a contar mis pasos, decir 10 pasos día al bajar la escalera, no. Vigilar tus pasos significa, cuidar que estés en gracia de Dios y que cada paso que des en tu vida sea agradable a Dios. Esto no es otra cosa, Esta es la sabiduría del Señor. Entonces, en Gálatas 6:1 también nos dice, hermanos, si alguien cae en alguna falta, ustedes los espirituales corríjanlo. Eso es lo que estamos haciendo. Pero el primero en corregirme soy yo, porque la palabra de Dios ya me ha corregido. A pesar de que caigo, pido perdón y la gracia vuelve a mí. Y eso te lo transmito a ti. Dice, muy bien, dice, si alguien cae en una falta grave, ustedes los espirituales corríjanlo con espíritu de amor, con espíritu de bondad. Piensa en ti mismo, porque tú también puedes ser tentado. ¿Qué significa? Que yo no debo juzgar ni criticar a nadie. Pero mire esa televisión. Yo le decía a mis hermanos recién en una comunidad de la Renovación Carismática Católica, le dije, ya cayó Toledo y todos decimos ese desgraciado, que lo maten, que lo metan acá, porque es un ladrón, es un coimero, es un mentiroso, es todo. Claro, puede ser todo eso. Él puede ser todo eso. Pero Jesús dijo, si tú estás limpio de pecado, lanza la primera piedra. Ya tenemos autoridad para juzgar, sabiendo que no, pero yo no hago eso, pero ahora haces otra cosa. Pero eres mentiroso, y la mentira viene del demonio, porque el demonio es padre de la mentira, y si tú mientes eres hijo del diablo, y estás criticando a otro. Entonces mejor no criticar. Dice, porque con la misma vara que mides serás medido, en la forma que juzgues serás juzgado. Dice Mateo 12:36, que serás juzgado por cada palabra sosa, e inútil que hayas dicho contra tu hermano. Entonces hay que tener bastante cuidado, no criticar, no juzgar, no murmurar. El chisme es peor. Entonces de esto se trata. 3 puntos importantes. Obstaculiza a los cristianos en su camino, el mal, y satisface en ello. Segundo, se vale de tus debilidades y pecados para anularte. Tercero, su mejor estrategia es que nadie crea en él, en el mal. Entonces, de esto podemos nosotros sacar tantas conclusiones, Miren, hermanos, es muy grande. Yo te voy a decir, frente a la tentación, sigue este plan. Con esto terminamos. Son 8 puntos que lo vamos a pasar rápidamente. Primer punto. Cita un versículo de la Biblia. Ejemplo, el que les decía, apártate de mí, Satanás. Mateo 4. Yo le decía a mis hermanos, si no te acuerdas, acuérdate, le dices al demonio. Mateo 4:10. Le dices al pecado, Mateo 4:10.
Entonces, como el mal sabe la Biblia, entonces él sabe que le está diciendo, aléjate de mí, Satanás, porque dice la Escritura, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Primera, o sea, este es el plan que tú debes seguir frente a la tentación. Segundo, mantente firme y toma siempre el nombre de Jesús. Tercero, resiste a la tentación hasta que el mal se vaya y se canse de que tú estás firme en Cristo. Cuarto, huye de todo motivo de tentación. O sea, cuando tú veas frente a ti el pecado, huye del pecado. Quinto, prepárate para ser tentado, porque vas a ser tentado. Pero si tienes la gracia de Dios, pues vas a salir airoso. Sexto, la palabra de Dios, la oración, los sacramentos y la comunidad te van a fortalecer. Séptimo, ten cuidado. No subestimes a Satanás. Yo una vez estaba predicando en la ODEP y una señora, pues una profesora se para y dice, hermano, yo justo está hablando de estas cosas, ¿no? Está hablando del espíritu, pero yo no le tengo miedo al diablo. Yo me le enfrento. Cuidado, dije. Tú no te puedes enfrentar al demonio porque es más poderoso que tú. Es más inteligente que tú y te va a derribar. Yo me enfrento al demonio. No, con el nombre de Dios me enfrento. En el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús tiene poder. Y si tú no te enfrentas con el nombre de Jesús, con tus propias fuerzas, lo que hagas se te van a agotar. Octavo, el enemigo no resiste la alabanza. O sea, hermano, pero yo no sé alabar. Que no sabes decir, bendito sea Dios, gracias Dios mío, bendita sea mi familia, gracias Señor. No sabes hacer eso. No necesitas hacer alabanzas rebuscadas. Y si no, agarra un salmo. Mire, yo les recomiendo, si quieren alabar a Dios, lean los 3 últimos salmos, 148, 149, 150, Salmo 148. ¿Quieres un salmo de protección? Anota, Salmo 23, el Salmo 91 y el Salmo 121, son salmos de protección. ¿Quieres un salmo de bendición? El Salmo 37. Dios no te va a abandonar mucho. Esto es, hermano, si ya tenemos armas de sobra. No. Santiago 1:12 dice, feliz el hombre que soporta plenamente la prueba, porque después de ser probado recibirá la corona de vida de nuestro Señor Jesucristo, que prometió a los que aman y le obedecen. ¿Por qué tenemos que amar a Dios? Porque nos conviene. ¿Por qué tenemos que alabarlo? Porque nos conviene. ¿Por qué nos conviene alabarlo? Porque cuando tú lo alabas, no, el mal huye de ti y eres libre. Hay libertad en la alabanza, hay sanación, hay liberación y hay salvación, porque estás glorificando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Este es el mensaje de esta mañana. Su hermano Hugo Millones le da gracias a Dios. Mira, quiero despedirme con algo que también lo voy a proclamar en esta jornada que me han invitado en Batangrande. Los invito a Batangrande el día domingo en el templo principal, ¿no? El Señor me invitó a predicar por la renovación en esta jornada diocesana, ¿no? Él derramará su Espíritu Santo en agua y en espíritu. Bueno, ¿no? Invitarlos porque es un momento muy hermoso. Y esto también como que es un preanuncio. Yo les hacía una reflexión a mis hermanos. ¿En el cielo habrá algún ladrón? No, hermano, no hay. Por supuesto que no. ¿Habrá algún mentiroso? Tampoco. ¿Habrá algún coimero? Tampoco. ¿Algún corrupto? No. ¿Algún infiel? Tampoco. O sea, en el cielo hemos sido purificados. Por eso es que Jesús dice que resucitaremos con un cuerpo tan glorioso y semejante como el de Cristo. Imagínense. O sea, va a haber una purificación en nuestra vida para poder estar en la presencia de Dios. Ya no habrá mancha en ti. Y el pecado no existirá, ni pensamientos, ni deseos. Esa pureza. Entonces yo te digo, en el reino de los cielos no hay pecado. Hay pureza y todo es gracia y bendición, felicidad, gozo. Ahora yo te digo, te pregunto una cosa. Si cuando Jesús dice, te dejo esta reflexión, cuando Jesús dice que cuando Él ha llegado el reino de los cielos. Entonces cuando tú oras, comulgas, recibes a Cristo. Cuando tú te confiesas, recibes a Cristo. Cuando tú oras, estás con Cristo. Cuando tú estás en una comunidad, estás con Cristo. Porque el Señor también nos dice aquí, que donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, tú estás, Él está en medio. Entonces, donde está Cristo no hay pecado. Porque la gracia es permanente. La gracia es abundante. Quédense con esta reflexión. Y si has caído, no te preocupes.
Dios ni siquiera te va a mirar tus pecados, solamente quiere tu arrepentimiento. Reflexiones: Señor, perdóname. Te confiesas este pecado, el sacramento te devuelve la gracia. Y para adelante. Dios los bendiga. Su hermano Hugo Millones Montenegro le da gracias. Y siempre les recuerdo, vayan a mi canal en el YouTube, Hugo Millones Montenegro. Ahí va a encontrar muchas enseñanzas. Dios los bendiga. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.